Ok, vamos. ¿Cuáles son los 5 incisos que a modo de análisis explica el uso providencial de Dios en las acciones malas de los hombres y los demonios? Dios usa todas las cosas para cumplir sus propósitos, incluso usa el mal para su gloria y nuestro bien. Si no, vea la muerte de Cristo, hermano. 2, o B, no obstante, Dios nunca hace mal y nunca se le echa la culpa del mal. C, Dios correctamente culpa y juzga a las criaturas por el mal que hacen. Va, para que entiendas, Dios lo permite, pero el responsable es uno, hermano. D, el mal es real, no una ilusión. Nunca debemos hacer el mal porque nos hará daño a nosotros y a otros. O sea, el mal trae su consecuencia. No les voy a decir, ay Dios, es que tú permitiste que yo hiciera el mal. No, tú fuiste, yo fui el responsable, hermano, y me va a ir mal si yo actúo mal. Y a pesar de todas las afirmaciones antes dichas, hemos llegado al punto en que confesamos que no comprendemos cómo es que Dios puede ordenar que hagamos obras malas, sin embargo considerarnos culpables por ellas y no culparse a sí mismo. Así lo enseña la Biblia, así lo aceptamos, así lo creemos, porque esa es la verdad, hermano. Que es lo que la Biblia en ninguna parte dice con respecto al libre albedrío. Oye esto, hermano, que somos libres en el sentido de estar fuera del control de Dios. O sea, no... O de ser capaces de tomar decisiones de no ser causadas por nada, tampoco dice que somos libres en el sentido de que podemos hacer el bien por cuenta propia sin el poder de Dios. No, hermano, ¿te acuerdas lo que dijo Cristo? Separados de mí, ¿qué dijo él? Nada, no digo un poquito, no, nada podéis hacer con respecto al bien. Tú y yo podemos hacer el bien porque hay una obra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué me arrepiento? Porque el Espíritu Santo me convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué respondo sí a Cristo? Porque Dios tocó mi corazón, produjo en mi fe y Él produce en mí tanto el querer como el hacer su buena voluntad. ¿Quién es el que impulsa mi voluntad para que yo decida libremente? Dios. Pero hermano, si Dios no hace esa obra en mí, yo no voy a poder responder. Esto es básico entenderlo, hermano. Entonces, el hombre, en realidad, el hombre que no tiene a Cristo, óyelo bien, no tiene un total libre albedrío. Solamente toma decisiones de cosas seculares, pero no puede decidirse por el bien, no puede decidirse por Dios. ¿Por qué? Porque está cegado, porque está muerto en sus delitos y pecados. Necesita que le den vida, que restauren su voluntad para que él pueda decidir por Dios. Eso es básico entenderlo, hermano. Entonces, es claro ver, hermano, de todas maneras somos libres que tomamos decisiones voluntarias en muchas cosas. Tú decidiste con quién casarte, ¿verdad? Y a lo mejor algunos se casaron aquí antes de conocer a Cristo. Es una decisión muy personal y decisiones que surten efectos reales, ¿sí? Ahora, 9, ¿qué es lo que indica el gobierno como tercer aspecto de la providencia de Dios, hermano? Que Dios tiene un propósito en todo lo que hace en el mundo, providencialmente gobierna y dirige todas las cosas a fin de que se cumplan sus propósitos. Ahora, parte de esto, ¿por qué te mandé a estudiar este capítulo? Porque vimos la voluntad de Dios, la secreta, la voluntad permisiva, la voluntad directa, y habría que entender esto. Esto lo vamos a profundizar cuando veamos asuntos de salvación hermanos, cuando estemos en el segundo año. Espero que aguantes y sigas firme porque viene todavía cosas más buenas. ¿Qué son los decretos de Dios con bases bíblicas, hermano? Óyelo bien. Y por eso y lo digo con respeto, aquel que decreta, que ordena, eso lo vimos ya en el primer trimestre cuando vimos bibliología. Son los planes eternos de Dios por los cuales antes de la creación del mundo, Él determinó hacer que tuviera lugar lo que hoy va a suceder, ¿sí? Desde de formarte a ti, Él decretó cómo ibas a nacer tú. Él decretó que ibas a nacer con una naricita bastante larga. ¿Por qué? Usando los genes de papá, pero así, todo lo que estaba escrito en el libro fue formado después. Los días, los meses que tú vas a vivir, que yo voy a vivir, Él lo tiene decretado. Nadie va a pasar de ahí. Cristo murió por el determinado consejo, hermanos, y el decreto de Dios. Hubieron responsables, pero Él decretó que así fuera. Hermanos, todo eso es decreto de Dios. Así que quien declara, quien decreta, quien tiene esa autoridad es Dios. 11. ¿Cuáles son los 5 puntos que destaca Gruden para evitar todo malentendido de la providencia de Dios? 1. Nosotros somos con todo responsables de nuestras acciones. 2. Nuestras acciones tienen resultados reales. 3. La oración es una clase específica de acción que tiene resultados definidos y en efecto cambia el curso del acontecimiento. Alguien puede decir, no, ¿para qué voy a orar? Si de todas maneras Dios va a hacer lo que quiera. No, Dios enseñó que a través de la oración Él responde, hermano. Por eso es que es uno de los métodos que Él usa, ¿verdad?, para traer bendición a tu vida. En conclusión, debemos de actuar. Y la 5, ¿y qué es si no podemos entender plenamente esta doctrina? Es normal. Vamos a ver la de la Trinidad.
¿Sabes qué? Nos vamos a dar de tope lógicamente, porque ¿cómo es posible que 3 sea igual a 1? Bueno, así es el asunto, hermanos, igual con respecto a esta doctrina. ¿Cómo es posible que Dios sea soberano y al mismo tiempo yo sea responsable? Eso lo enseña la Biblia. Lo tengo que creer. No todo lo que yo creo lo voy a entender, hermano. Nuestra fe muchas veces va a ir por encima de la lógica. Si tú quieres entender todo de Dios, en ese momento te vas a dar de tope y te vas a volver loco. Tienes que aceptarlo y creerlo por la fe. Por la fe entendemos que así fue constituido el universo. ¿Cómo entender que Dios creó todo de la nada? Por la fe. Por la fe voy a poder entender algunas cosas. Pero hermano, es importante que entiendas que la fe se activa para poder razonar bien ello. Ok, ahorita seguimos con la número 12.